Entonces cedo el espacio y la voz del doctor David Pinto. Él es máster en manejo integrado costero. Por eso, digamos, el tema que él domina es esa parte del litoral y de playas y que fue recomendado por nuestro amigo Camilo Mateo Botero, que espero que esté también conectado. Adelante, doctor David Pinto. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la Sociedad Geográfica de Colombia, que se ha convertido en insignia del país, desde La Guajira hasta el Amazonas, a sus consejos directivos, a todo el cuerpo presente, los invitados especiales, y también al amigo Camilo Botero y a nuestras universidades Simón Bolívar y Universidad de La Guajira, que también han contribuido a socializar esta investigación. En el día de hoy voy a compartir un resultado de la tesis de maestría que se realizó en el año 2015-2016, en la cual presenta digamos, unos resultados aprovechosos en el momento que está atravesando La Guajira. Ustedes saben que La Guajira fue intendencia, fue primero provincia, intendencia, comisaría, hasta el fin que fue departamento en los años 50. Ha sufrido una serie de transformaciones dentro de su territorio, transformaciones paisajísticas y transformaciones culturales. Entonces les voy a compartir los resultados de esta investigación. En la actualidad estoy cursando doctorado de Sociedad Cultura Caribe, beca de excelencia doctoral de conciencia con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y laboro como docente ocasional de la Universidad de La Guajira, de nuestra península. Siguiente. Bueno, iniciamos con una frase y una imagen. La frase del señor Thomas, donde afirma que la historia puede entenderse como un conflicto, un continuo conflicto entre visiones e intereses sociales. Ahí hay dos palabras clave: diferencia entre las visiones, sea de desarrollo, y los intereses sociales. También tenemos la imagen de nuestro palavero. Aquí en la Sociedad Guajira, él representa nuestro abogado, ¿sí? Él simboliza nuestro abogado, el que ayuda a minimizar o reducir o prevenir los conflictos claniles o las confrontaciones entre proyectos que llegan a La Guajira y las comunidades indígenas. En nuestro caso, este es el señor Cohen. También es relevante mencionar de que los palabreros son un patrimonio inmaterial también de nuestra sociedad. Digamos. A manera de introducción, es claro de que la zona costera, nuestras costas o nuestros litorales, siempre ha sido zona de confluencia o de relaciones entre la parte, o sea, la interfaz de mar-tierra. Esas interrelaciones poseen muchos recursos naturales, muchos productos, muchos paisajes, mucha alimentación que sale de las costas, pero a la vez también emergen conflictos entre los actores. ¿Por qué? Debido a los intereses y visiones en un mismo territorio común, que es la faja o la línea costera. Pero los conflictos a la vez son oportunidades. Se nos brinda oportunidades de cambio, de reflexión entre los megaproyectos que por su envergadura, su diseño, su tiempo, su presupuesto, se introducen o se implantan en un territorio, contribuyendo a modificar el paisaje
local, incluso hasta regional. La presente investigación se utilizó el método inductivo del empirismo, que consiste en una serie de pasos relacionados con la observación, la análisis particular de los hechos, ¿sí? En la actualidad, nuestro departamento posee 4 municipios costeros: Uribia, que es el más grande en territorio; Manaure, donde están las salinas; Río Hacha, nuestra capital, el Río de la Hacha; y también está Dibuya, que está al pie del macizo Sierra Nevada de Santa Marta, también hito geográfico del país. Esta investigación duró alrededor de un año. La idea es que se estudiaron secuencialmente la relación entre el megaproyecto y las comunidades indígenas y afro que habitan en la zona costera del departamento. Como resultado de eso, se obtuvo una identificación clara de 5 elementos o impactos, digamos, socioambientales que activan los conflictos en las zonas costeras de esta sección del país. También esta investigación contribuye a dar pistas a las nuevas empresas de cómo proceder de manera pacífica, de manera participativa, democrática, en el desarrollo de la zona costera y del departamento, para que las inversiones que ellos realicen en los programas de responsabilidad social no se evaporen, no se disipen en otros aspectos que no sean el cumplimiento, la satisfacción de las necesidades de desarrollo local sostenido en este litoral colombiano. Siguiente. Bueno, a manera de contexto, tenemos de que hay una creciente inconformidad de los procesos de consulta previa, ¿sí? Durante el crecimiento normativo que ha tenido nuestro país desde la Constitución, el tema de consulta previa, todavía en algunas regiones hay dificultades de comprensión de los alcances de estas consultas previas. Se han presentado desventajas entre el pleno conocimiento que tienen muchos gremios y las comunidades. O sea, hay un desbalance ahí de esas inconformidades en cuanto al conocimiento pleno de la consulta previa. También se identificaron superficialidades en los estudios ambientales y de ordenamiento. Uno ve en los 20 años de experiencia que tengo que uno revisa los estudios de impactos ambientales, los planes de ordenamiento, y definitivamente hay una superficialidad en el tema de los conflictos. No ven los conflictos socioambientales como un factor determinante para el desarrollo. También los planes de desarrollo territorial a nivel departamental y municipal le da un tratamiento genérico al tema de conflictos sociales. Y hay afectaciones de proyectos relacionados con las infraestructuras mineroenergéticas y turísticas, ¿sí? En los últimos 20 años ha venido una avalancha de empresas, sean multinacionales o proyectos puntuales, que han intervenido en el departamento y han ayudado a modificar el paisaje y la dinámica socioeconómica, también dejando de lado algunas afectaciones en la parte ambiental. En la actualidad contamos con 16 empresas que intervienen en el departamento, y ahí, por fuentes oficiales, tenemos que vienen 13 más, o sea, 13 solicitudes de proyectos energéticos y de explotación de recursos naturales en el departamento. O sea que lo que se nos viene como península es digamos, un entorno que si no lo manejamos adecuadamente se puede, digamos, presentar muchos conflictos relacionados con este tema, sumado a la pandemia, ¿no? Entonces el departamento se nos puede, digamos, desconfigurar políticamente. Siguiente. Aquí tenemos dos casos. El caso
de la línea negra de las comunidades indígenas de la sierra y el caso de los Wayuu. Como les decía anteriormente, muchos de los proyectos que llegan a La Guajira son jalonados por agendas sectoriales o programas de gobierno, ¿sí? Como La Guajira, parte del Estado, también la nación tiene intereses de contribuir al desarrollo de las mismas. Entonces, La Guajira ha sido últimamente receptáculo de muchos proyectos de desarrollo mineroenergético y turístico. Pero hemos identificado unas disyunciones en la aplicación de los instrumentos de planeación y la concepción de las comunidades indígenas, ¿sí? Estamos llenos de planes por todos los sectores. En el caso de las comunidades indígenas, tienen sus planes de vida, los municipios tienen sus planes de desarrollo a nivel municipal, los gobiernos departamentales tienen su plan departamental, igual el de la nación. O sea, hay una sucesión de instrumentos de planeación, pero vemos poca coordinación a la hora de la ejecución y del seguimiento de ellos. También hemos detectado el aspecto simbólico que no ha tomado mucha relevancia y es motivo de confrontación. A veces uno observa megaproyectos que entran en choque porque los indígenas están sentados en la zona costera haciendo sus ofrendas. Entonces ese tic de no comprender al otro dentro de la diferencia de la colombianidad, entonces nos ha generado conflictos. Y hay una percepción de que los asuntos étnicos son obstáculos para el desarrollo o son hechos pasados, parte de la historicidad de Colombia. Entonces todavía hay visiones sobre ese tema de que somos un legado del pasado, que ya no existe. Siguiente. Aquí está la síntesis metodológica del método inductivo del empirismo que se utilizó. Primero se socializaron a los diferentes actores de la costa sobre la investigación. Posteriormente se diseñó un plan de trabajo de las acciones operativas. Luego se procesaron la información, se registraron y se extrajeron, digamos, los resultados académicos para su contribución o uso de los diferentes grupos sociales. Siguiente. Aquí vemos una cartografía básica de la, digamos, de la constitución actual política administrativa de nuestro departamento, nuestra primera península de Colombia. Aquí tenemos los municipios costeros, Dibuya, que está en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos a la capital Riohacha, la antigua provincia de Padilla. También tenemos a Manaure, donde la explotación salinífera. Y en La Guajira, Uribia, el municipio más grande, donde está el famoso Cabo de la Vela, que es un sitio turístico, y también tenemos puertos carboníferos cerca. Entonces, en la faja costera tenemos un traslape entre proyectos turísticos, minero-energéticos, de desarrollo urbano. En el caso de Riohacha tenemos proyectos energéticos también, tenemos una termoeléctrica y tenemos turístico masivo como es el Cabo de la Vela. Pero a la vez eso se traslapa con unos sitios simbólicos de la cosmovisión de los indígenas, son denominados espacios sagrados, ¿sí? Que son contornos donde ellos lo utilizan para hacer rituales o ofrendas que lo han hecho desde antes de Cristóbal Colón, pero que a la vez no hay una incomprensibilidad con los megaproyectos o con los proyectos o obras civiles de ingeniería. La Guajira hace parte de un cordón de lugares sagrados emitidos por el decreto 1500, donde digamos, identifica unos puntos, digamos, sagrados o ritualidades
que ancestralmente llevan a los indígenas a conservarlos. Se han dado casos de confrontaciones entre los proyectos costeros y los indígenas de la sierra, también con los indígenas guayú y comunidades afro. Ahí tenemos algunas fotografías de trabajo de campo donde se estaba indagando a profundidad esa cosmovisión que tienen los indígenas de la zona costera, ¿sí? De hecho, ellos no viven en la costa, pero tienen relación con la zona costera. Entonces, esa comprensibilidad se ayudó a despejar en la investigación. También hay lugares sagrados para los guayú, como el Parque de Macuira. Tiene un traslape de parque nacional en el momento de que el país hizo muchas reservas mineras y reservas de conservación en los años 70, 60, y a la vez son lugares sagrados. El mismo Cabo de la Vela es un lugar sagrado para los guayú. Tiene una mitología y una simbología que hay que respetar también y comprender al otro. Siguiente. Aquí tenemos, digamos, en el siguiente cuadro, la presencia de los municipios, de los 4 municipios costeros del departamento. Tenemos las obras ya establecidas, son proyectos que ya tienen 15 años, 30 años de estar operando en la zona costera, ya sea de turismo, minería, defensa costera, en el caso de los espolones de Riohacha, la explotación de sal, la pesca, la explotación gasífera. Entonces, y secuentemente tenemos, digamos, la simbología y el traslape con la geoforma costera, ¿sí? Muchos son cabos, deltas, lagunas costeras, salinas, tenemos sectores de pantanos, ¿sí? Y desembocaduras, cerros, cerros costeros. Para nosotros, desde el punto de vista occidental, son geoformas costeras, pero para las comunidades indígenas son lugares especiales de sacralidad, digamos. Bueno, entre los resultados más relevantes de esa investigación que duró un año durante el recorrido de las zonas costeras, indagaciones, investigaciones, entrevistas, incluso me tocó ir con los indígenas y trasnochar con ellos y mirar esa cosmovisión de la zona costera. Un trabajo que un buen porcentaje fue de campo. Se pudo decantar ya en los siguientes resultados. Utilizando un poco la metodología de Barragán, geógrafo español de la Universidad de Cádiz. Él es conceptualmente clasifica que dentro de la zona costera es una interacción o una dinámica territorial entre los aspectos físico-naturales de la costa, jurídico-administrativos, socioeconómicos, y nuestra investigación arrojó de que lo simbólico también hace parte del sistema costero. De pronto en otros países no, porque ha disminuido o ya no existe población indígena, pero en los países latinoamericanos y del Caribe siempre todavía existen comunidades indígenas que conservan ese simbolismo. De hecho, muchos de ustedes saben de que duramos en el Caribe, somos caribeños, duramos 5 siglos en constante conflicto, ¿sí? Con los diferentes imperios, formando así en la época de la frontera imperial. Sí, hubo imperios de todo tipo, y entonces el Caribe siempre estuvo en constante dinámica de situaciones conflictivas, que todavía la estamos heredando en niveles proporcionados, digamos. Dentro de los resultados tenemos esos 5 aspectos o elementos que yo considero de que son los elementos comunes metodológicos que se han presentado después de 30 años de operación de los proyectos en zona costera, ¿sí? Los 5 o 6 proyectos que se estudiaron han sido, digamos, el común que se ha presentado durante la investigación. Uno está relacionado con la atención generacional, ¿sí? Este elemento o impacto acumulativo
o que ya tiene 30 años de estar presentándose en la zona costera, en esa interacción entre las comunidades y los proyectos, se ha presentado a lo que nosotros le llamamos elemento de tensión generacional. Hace referencia a esa herencia conflictiva que se presenta generacionalmente tanto en las comunidades como en los programas sociales de las compañías o de las empresas. ¿Sí? Últimamente los jóvenes nacen o se crían con esa prevención contra las empresas, y también hay empleados que poseen también esa herencia de estar prevenido con el otro, con su vecino de 30 años. Entonces, este fenómeno social ha ido creciendo poco a poco. De hecho, cuando hay confrontaciones de violencia, ya los jóvenes se enfrentan a una situación digamos, de acciones jurídicas contra las compañías y a la vez acciones de hecho, bloqueos y demás contra las empresas o contra las entidades del Estado. Otro aspecto que se descubrió en la investigación le llamamos incidencia de acciones de hecho. Son conjuntos repetitivos de acciones o actuaciones que una empresa ha cometido durante sus 20, 30 años de operación, y llega una nueva empresa sin conocer a su vecino y comete las mismas situaciones. Entonces las comunidades lo ven como provocaciones. Entonces no vemos una comunicación, no hay un ente que articule o que haga una comunicación asertiva con la gerencia de las empresas y, digamos, le informen adecuadamente que no vaya a cometer las acciones que ya otros o errores que han cometido, que eso activa los conflictos en las zonas costeras, ¿sí? Muchas empresas llegan de otros países inocentemente o de buena fe, realizan acciones que ya otros lo han cometido como errores y activa el conflicto. Niveles de participación. Esto es clave en un país democrático como el nuestro, de que las comunidades o las entidades, llámese gobernación, alcaldía, son llamadas para el diseño de programas sociales de las empresas. ¿Sí? Las comunidades asisten, contribuyen, aportan, pero inmediatamente se olvida, 5 o 6 años, y se olvida de los programas sociales, nadie le hace seguimiento, pasan al olvido muchos compromisos y no hay una participación efectiva, una toma de decisiones, una retroalimentación de los programas sociales, y eso van aplazando o olvidando compromisos, nadie le hace seguimiento a los acuerdos, y eso también ocasiona conflictos en las zonas costeras. De hecho, en Latinoamérica, Colombia ocupa el 5º lugar en conflictos socioambientales, ¿sí? Después de Argentina, Perú, o sea, eso coincide con proyectos mineroenergéticos. Otro aspecto que contribuimos durante la investigación es digamos, la recurrencia de acciones empresariales. Eso también hace referencia a esos cambios bruscos de políticas sociales que hacen en las empresas. Llega un presidente X y realiza un programa social igual que la gobernación o la alcaldía. Pasan los 4 años y cambia nuevamente de enfoque, ¿sí? De enfoque estratégico para la ejecución de los programas. Bajan los recursos, bajan las contribuciones, y lo peor del caso, que no hay una articulación entre los instrumentos de planeación del territorio y los planes o programas sociales de las empresas. Entonces se disipa y se diluyen muchos recursos, y al final de los 30 o 20 años de operación todavía no se han superado las necesidades básicas de las comunidades. O sea, prácticamente, como decimos acá, no pegamos en el clavo durante el desarrollo de las operaciones, y eso lo que está ocasionando son cambios en la geopolítica y en las visiones de desarrollo de las comunidades. Un quinto aporte del elemento
de cambio son los niveles de intervención de lugares sagrados, ¿sí? Es respetable que cada quien tiene sus creencias religiosas en diferentes países y también es considerado de que el capital simbólico que tienen las comunidades indígenas acá también es motivo de respeto y de consideración en cuanto a la comprensión. Hace referencia a que muchos de las obras civiles o sociales que realizan los proyectos o las instituciones del Estado alteran en lo físico o en lo simbólico a los lugares sagrados. Esos lugares sagrados son lugares físico-espirituales, como por decir una laguna costera, donde para la visión indígena es un sitio sagrado que contribuye energéticamente al mantenimiento de los bosques de la Sierra Nevada o de las aves de la Guajira, pero para el empresario o el ingeniero de campo o el asesor del alcalde es simplemente un cuerpo en la zona costera o una roca sin valor simbólico, que se puede remover, se puede alterar. Entonces, eso llega ahorita a choques. Entonces, los que más pesan en la costa, los factores que más pesan, que generan tensión o generan conflicto en la costa, son la afectación a los lugares sagrados y esa herencia conflictiva que existe en las comunidades afrodescendientes, caribeñas y también en las comunidades indígenas de la Guajira, siendo esta un lugar multiétnico, multicultural, como lo tenemos acá en la península. Siguiente. Tenemos registros, ¿sí? Fue una investigación real de campo. Estuve tanto en la zona costera y subí por todas las cuencas que irradia nuestra zona costera hasta los picos de la Sierra Nevada, y allí fui, digamos, indagando, aplicando los instrumentos de investigación, y se dieron encuentros entre las etnias sobre el tema del conflicto. ¿Qué opinan los guayús sobre los conflictos y su resolución? ¿Qué opinan las comunidades indígenas de la sierra de los conflictos? ¿Sí? Igual también se hicieron unas entrevistas con funcionarios que recogiendo la percepción de estos. Siguiente. Esto fue una contribución también que pude diseñar una estructura de funcionamiento de un lugar sagrado para los indígenas, pero a la vez una geoforma para los occidentales. Este es el funcionamiento de un espacio sagrado cualquiera, llámese roca, cerros, serranías, picos, desembocaduras. Entonces aquí tenemos en el punto central el espacio sagrado. Ya ese concepto ha madurado. Antes era punto sagrado, o sea, la roca y ya, pero ahora se habla de una espacialidad geográfica del sitio. Eso quiere decir que hay conectividades entre un sitio mayor, de mayor importancia energética, y se conecta con otro sitio. De hecho, la Sierra Nevada en su conjunto es un lugar sagrado, y esta se conecta con Bogotá, en el Cerro de Monserrate, también un lugar sagrado, con el Himalaya es un lugar sagrado, con la Laguna de Tota es un lugar sagrado. Entonces hay una conectividad energética, espiritual de su sitio. ¿Cómo funcionaría? Ese sitio sagrado tiene una visión física, geográfica, y también tiene un traslape espiritual o interno. Primero, las autoridades llegan y hacen una consulta con los jefes espirituales o deidades que existen. Usted sabe que ellos funcionan con el animismo. Luego ellos le hacen ofrendas o un patrimonio al lugar sagrado, semillas, algodones, collares, lo depositan en la laguna o en la roca, y ahí espera una respuesta de la comunicación del jefe espiritual, donde le orienta sobre la respuesta a su consulta. Hace referencia a consultas climáticas, incluso de las pandemias, las enfermedades que llegan a la sierra, sobre posiciones de diferentes situaciones que pueden afectar
el desarrollo local de las comunidades. Y a la vez hay una visión externa, que esa laguna costera, ese delta geográfico, es vital ese ecosistema de manglar, por decir, para el mantenimiento y, energético de dicho ecosistema, ¿sí? También ese ecosistema es importante para regular presiones humanas, en el caso de los manglares del departamento, y también es el mantenimiento energético perimetral del macizo Sierra Nevada. Usted sabe que es uno de los macizos más relevantes del país. Entonces, detrás de cada lugar simbólico, detrás de cada geoforma, existe una visión, digamos, cosmogónica de esos lugares sagrados, que de hecho de no respetar ambas situaciones, sea empresa, sea alcaldía, gobernación o consultores, muchos consultores desconocen ese tema. Los jóvenes ahorita de la ingeniería no, digamos, se gradúan sin tener este contexto relevante para su desarrollo en la profesión, ¿sí? He visto muchos profesionales de la ingeniería o de la geografía que de entrada van a hacer un trabajo en campo y entran en conflicto por el mero desconocimiento o inocencia o no comprender la realidad del otro, digamos. Este es el mapa de campo de los punticos de la península. Aquí tenemos parte de la Sierra Nevada y la península. Ese matrimonio indisoluble entre la despensa hídrica de la costa Caribe y nuestra península de la Guajira, la que le da, digamos, la frente alta, como dice nuestro símbolo. Los puntos amarillos son los lugares sagrados. Bien, ustedes observan que me subí a la Nevada, bajé por toda la cuenca de Ranchería y llegué hasta Río Mancha. Y también existen unos hilos rojos que simbolizan las conectividades que hay desde la sierra con la península y con otros lugares del país, incluso hasta el mundo. En Londres hay un lugar sagrado también, en Asia, ¿sí? Entonces, eso ha existido más de 500 años. Entonces, es relevante un mapa de conectividad que tiene las etnias en el territorio. Entonces, esa es una contribución desde la geohistoria al desarrollo geográfico del país. Esa es la otra Colombia, la otra costa Caribe, con visión indígena. Digamos. Bueno, esta contribución también, decía en otra lámina, de que existe una funcionalidad física y una funcionalidad espiritual. Por ejemplo, hay unas geoformas costeras que sirven de defensa, ¿sí? De defensas, las barras marinas, por ejemplo, son muy importantes para eso. Otros, en el caso de los estuarios, son preservadores de semillas, ¿sí? Para la producción de cosechas, protección de fuentes y de biodiversidad. Muchos de los investigadores, biólogos, microbiólogos, se van a la zona costera, a la desembocadura, a estudiar el tema de la biodiversidad. Y también, ha sido tema importante, lo tienen las entidades, el asesor del ministerio, como el Mar del Humboldt, la Sociedad Oceanográfica de Colombia, de que los conflictos también hacen parte de los criterios de delimitación de las zonas costeras y para el ordenamiento. Pero a la vez tienen la funcionalidad espiritual, como decía, son barreras de enfermedades, se actúa como sitio de compensaciones de deudas sociales que tienen las comunidades. Hay una conexión vertical, horizontal entre toda la cuenca. De hecho, estamos sacando legislaciones por sectores. Sacamos primero la legislación de los Poncas y ahorita estamos sacando las legislaciones de la zona costera. Y los indígenas siempre han sabido de que el mar y el río siempre se han conectado desde el origen del mundo.
Entonces, para ellos siempre existen una sola ley. Y nosotros los occidentales en nuestro mundo todos los días sacamos leyes. Todos los días digamos, legislamos sobre la zona costera. También hay ese sitio espiritualmente sirve para darle poder a unos linajes o a algunas autoridades, ¿sí? A las autoridades indígenas. Sigamos. Bueno, este es el esquema que se prometió de un esquema de cómo se podría, digamos, encaminar o enrutar o disipar los conflictos en la zona costera. Geométricamente esto tiene una serie de simbología. Esto es realmente una silueta de una mochila indígena, donde la parte gris que dice gestión por el uso compartido del territorio y la territorialidad es el origen de la mochila, haciendo un símil. Allí se va tejiendo, ¿sí? De que lo que ocupan la costa, sean comunidades, sean empresas o megaproyectos, tienen que tener una visión compartida y tienen que respetarse la territorialidad. ¿Sí? Ese espacio geográfico denominado costa, esa interfaz, es motivo de respeto y de comprensión. Hay que hacer una construcción participativa de los programas sociales. Eso de seguir diseñando los programas de manera en consulta o tangencial de la participación, eso no ha funcionado en los últimos 30 años acá, en esta zona costera. Hay que socializar bien esa articulación, vender bien la idea de que los megaproyectos vienen a contribuir al desarrollo territorial de los sitios, no a la confrontación como tal. Tienen que haber un reconocimiento entre las autoridades y su territorio. Esa matriz de poder que hay entre los derechos de las comunidades y las empresas, desde los objetos y desde el poder, es relevante, ¿sí? Esa matriz hay que tenerla estable siempre, porque las empresas tienen sus derechos adquiridos, las comunidades tienen sus derechos centrales también adquiridos. Entonces siempre se necesita, digamos, un mediador, una persona equilibrada, comprensiva, neutral, transparente, que pueda disociar en el buen sentido los programas sociales de las empresas y los programas o las ideas de desarrollo de las comunidades. También juega el tema del sistema normativo. Hay un sistema normativo aplicable a las comunidades indígenas y hay un sistema normativo también del país que le abre la puerta a las empresas multinacionales que llegan digamos, aprovechar los recursos naturales y de hecho ahí el Estado tiene un papel muy relevante de mediador, de ser un buen mediador, de que él tiene que estar en el medio de las comunidades y de las multinacionales en canalizar todo ese esfuerzo, todo ese recurso en un tiempo determinado para que contribuya realmente al desarrollo territorial y no a preparar ambientes conflictivos a la llegada de dichas empresas. Cuando se presenta un conflicto, el Estado también tiene que hacerle seguimiento a esos instrumentos de desarrollo, ¿sí? Esos instrumentos, llámese programa de responsabilidad social, esos planes de vida de los indígenas. Es un esfuerzo grande de articular toda esa cantidad de planes que tenemos en la península, de armonizarlo. Pero entonces los conflictos juegan un papel importante. Para mi concepto, el conflicto es un concepto híbrido, mestizo, de que tiene digamos, esa facilidad de comprensión de un lado y del otro lado. Y es una oportunidad. Un conflicto no es un concepto negativo. Un conflicto es una oportunidad de cambio que tienen tanto las comunidades afroindígenas como las empresas, ¿sí? Esos programas de responsabilidad social tienen que ser unos programas realmente que den un peso específico en el desarrollo regional,
no que se disipen en repartir pinturas y balones y charlas a las comunidades. Realmente tiene un hilo de encadenamiento con el desarrollo regional. Y ese es el cuerpo de la mochila. Y ya la gasa, el lazo, es los dos símbolos esos azules, que es la confianza. Si no hay confianza entre las comunidades, Estado y las multinacionales, se daña la mochila o se deteriora todas las relaciones. No hay una negociación larga, duradera, si no hay confianza. Si yo desconfío de mi vecino que tiene 30 años y está operando a mi lado, estamos un poquito desenfocados. Tiene que respirarse confianza en esas relaciones y tienen que activar los mecanismos de prevención. Les sale menos costoso a las empresas un fenómeno de violencia, una escalada de violencia o de choque frontal contra las empresas, que invertir en una prevención, y eso es clave en los diseños participativos de los programas de responsabilidad social o de los programas de desarrollo social. Allí juega un papel relevante la academia, ¿sí? La investigación aplicada, que no sean unas investigaciones, digamos, que llenen los anaqueles sin aplicabilidad, una investigación de campo real, donde uno escuche a las comunidades y sea un factor de cambio. La academia tiene que ser un factor de cambio del desarrollo, de contribuir a disipar o a prevenir esos conflictos. Sigamos. Allí vemos el esquema, ¿sí? Dentro de un mismo espacio tienen que existir, coexistir unos planes de vida, unos planes ambientales, un sistema normativo articulado en un solo espacio llamado costa. Sigamos. A manera de conclusión, tenemos de que las zonas costeras de la península de La Guajira existe una carga simbólica de lugares sagrados en los 4 municipios. ¿Sí? Ahí la densidad de sitios sagrados es mayor que en otros departamentos. ¿Sí? Por eso es que el departamento de La Guajira tiene un peso simbólico en la costa referente a este tema. También vemos de que existen unas conectividades, un reconocimiento geohistórico desde muchos siglos entre la conexión de los picos de Sierra Nevada y la zona costera. ¿Sí? Muchas empresas dicen, no, pero esos indígenas no viven en la playa o en la costa. No, o sea, físicamente no pueden estar ahí, pero simbólicamente ellos usan la costa. Es un solo hilo, una conectividad. Usted no puede separar el río de la desembocadura ni el Nevado. Es todo un sistema integrado, holístico, que ha funcionado por miles de años. Que cuando llega una irrupción, inmediatamente cambia la dinámica geográfica y el paisaje de la costa. Otra conclusión, efectivamente se han dado de que las presiones antrópicas, ¿sí? Usted sabe que cada obra civil, cada megaproyecto tiene unas actividades de capote, transformaciones físicas que alteran el paisaje. Entonces esas intervenciones tienen que estar bañadas y consensuadas de una consulta previa, transparente, tranquila, de mucha comunicación, ¿sí? Y mucha confianza. Si no hay confianza en la consulta previa, da el traste con los demás procesos. Y vamos a durar 30 y 40 años peleando en la zona costera. Entonces puede venir muchos mediadores, pero realmente la confianza es la base de la simbología de la mochila, del diseño geométrico que se hizo de la ruta de negociación. Y por último, tenemos que debe existir un peso específico de la simbología en la parte social, de los diagnósticos, de los estudios, de las consultorías. Miles de consultorías pasan por aquí, por La Guajira, y hacen unos estudios tangenciales, superficiales, como para que le den la licencia rápido, y no profundizan realmente de que su proyecto hace parte del ordenamiento que debe existir en el departamento de La Guajira, ¿sí?
hace parte de la cartografía de la Guajira, y esa se conecta con otros sitios. Entonces allí le presento la manera de conclusión de estos 4 puntos. Siguiente. Esa fotografía es parte del trabajo de campo. Eso fue un taller, una discusión que hubo allá en un sector que se llama Huamaca, está a los 1500 metros de altitud, en la cuenca del río Ranchería, donde se hubo un conversatorio rico sobre qué opinaban las comunidades indígenas ancestrales de la sierra y las comunidades guayú sobre el tema del conflicto y las vías sobre negociaciones y resoluciones. ¿Sí? Esos indígenas nunca se ha registrado confrontaciones así, porque manejan el tema de simbolismo. Entonces es relevante ese tema. La siguiente. Bueno, ese es un resumen de los 20 años de experiencia de trabajar con ese tema, y yo considero de que, como decía, muchos jóvenes de pregrado, incluso de posgrado, tienen que manejar el tema del capital simbólico que tenemos en el país para que se dé una buena armonización de los proyectos de desarrollo en la zona costera de nuestro departamento. Siguiente. Bueno, eso ha sido todo mi contribución de la investigación. Estoy dispuesto al tema de inquietudes, ampliaciones, propuestas de mejorar